creo que podría ser un buen reflejo de lo que está pasando en la literatura en Panamá. Ahí tenemos un fondo, unos temas que se tratan temas históricos sobre todo del periodo, así como aquí en España se habla del franquismo y de la revolución bueno, nosotros también tuvimos nuestro Franco por menos tiempo. Nuestros francos. Y sobre eso se habla. Hubo una temporada, hay una parte que se habla sobre lo anterior a eso, entre los años 50 antes. Después surgió los temas de lo que le llaman canaleros, que es sobre tener la reconquista del canal, que tenemos a los gringos ahí, luego la dictadura y luego lo que ha pasado después de la dictadura, cuando se acabó todo lo que ha pasado, y es que somos una nación nueva, y que todo eso todavía está formándose. Luego lo que hablábamos en estos días que hemos estado, hay otros temas muy del ser humano, muy universales, o digamos que con ese trasfondo histórico en el que se está tratando de recontar un poco con lo que decía Santiago en su momento, de ese tema de transmitir a las nuevas generaciones lo que ha ocurrido, pero ese está en el trasfondo, en el fondo, y luego hay estos temas humanos y tal, ¿no? Luego creo que también tenemos el tema de hay un elemento ambiental muy fuerte en nuestros cuentos. Creo que esas son algo de lo que estamos trayendo, ¿no? El tema de la lluvia, de la sequía, y tal. La selva, el mar, y cómo afecta eso a esa parte humana que siempre tiene un efecto, ¿no? Y luego otra cosa que me llama la atención de nosotros es que, salvo Ela, creo que si estás, bueno, Olga también tiene una carrera en humanidades, pero en leyes. Sí, hay que ver si la ley de la humanidad va a cuestionable situación. Pero en verdad nosotros tres, y creo que la mayoría de nuestros escritores están en otras áreas, y luego el tema de la literatura se convierte en una necesidad, en una pasión, en un tema de contar. Yo necesito escribir, quiero hacerlo, no es porque nadie nosotros estamos aquí porque por amor al arte. Por amor al arte. Es un tema humano de nosotros, de salir. Y un poco lo que decía el otro día, que a mí me preguntaron por qué un ingeniero industrial con una larga carrera en finanzas hace literatura. Yo le digo que quizás lo que me debería preguntar era por qué un escritor hace números. Entonces eso es una contraposición, ¿verdad?, de lo que una vida, digamos, viendo la parte de supervivencia económica, porque todo el mundo tiene que resolver sus necesidades, y luego la otra parte de la pasión del tema literario en sí. Entonces, un poco eso es lo que hacemos. Yo no sé si quiere que diga algo más de mi proceso, o lo dejamos así por ahora y seguimos mejor, ¿sí? Turísticamente, entre otras cosas, queremos cambiar dentro de nuestro país la terrible tradición de que los escritores están sometidos a los designios burocráticos de las instituciones que de hecho responsabilizan en teoría por llevar la cultura allende las fronteras. Eso no sucede. Y también queremos obviamente cambiar esa, ese flujo de interacción de una voz regional, del istmo, llega hasta acá, no sé, por un premio internacional. Entonces eso es lo que hemos nosotros querido cambiar, es decir, validar ese precepto de Heráclito y también poner en evidencia que hay cosas que no cambian, como esas afinidades que probablemente tenemos, no
no son tan disímiles las motivaciones por las cuales nosotros llegamos a la literatura, a la escritura per se como oficio. No son tan disímiles de las que quizás emprenden o motivan a nuestros colegas escritores españoles. En nuestras páginas se debaten los mismos problemas existenciales, lo cotidiano, el paso del tiempo, la irrupción de la naturaleza en la vida, la irrupción de la ciudad en la vida de los seres humanos, el amor, el desamor, el miedo, la muerte. Básicamente los grandes temas de la literatura y también de la filosofía están en esas páginas que nosotros hemos traído acá, como bien decía Marco, que también es escritor y que además ha sido el editor de este proceso que hemos materializado en Ultramarinos. Hemos traído esa compilación de nuestros cuentos que son los ganadores del premio José María Sánchez, y adicionalmente tenemos obras que hemos producido y que también aspiramos en algún momento que sean esos agentes de cambio de una literatura pasiva, a distancia y obviamente desconocida. De manera que hasta aquí creo que podemos nosotros hacer un introito y posteriormente quizás compartir algo de lo que es nuestra obra. Es una conversación en la sala de cualquier casa o en la mesa de cualquier bar, menos el vino. Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar, el premio que nos aglutina, el premio José María Sánchez, y en el libro están sus obras completas, es una cosa muy interesante porque José María Sánchez es un escritor muy interesante. Primero porque era periodista y porque era ensayista, y ahí yo me identifico porque efectivamente yo soy abogada, pero en un momento del camino tuve un momento de claridad o de oscuridad, no, nadie sabe realmente, yo pienso que de claridad, y abandoné el derecho, me pasé unos meses que no sabía qué quería hacer, y llegué al periódico, que era en ese momento el periódico que en la República de Panamá tenía una sección cultural más fuerte, y sin conocer a nadie pedí una cita, toqué la puerta, llevé mi hoja de vida y dije que yo quería escribir para la sección de cultura. Entonces el editor me entrevistó y el director del periódico le dijo: si tú la quieres contratar, la puedes contratar. Y esta persona me dio una oportunidad y así comencé a trabajar en estos temas. Y tuve una escuela de periodismo empírica muy fuerte porque el editor, que se llamaba Erasto Reyes, era un hombre extremadamente estricto con la escritura y comunista de corazón, de que en cualquier momento y en cualquier circunstancia te cantaba la canción y sacaba el manifiesto y le permitían trabajar en un periódico. O sea, ahí había una verdadera libertad de pensamiento. Entonces, José María Sánchez es una persona que cambia las letras panameñas desde el periodismo primero, elevándolo a un nivel que el país no tenía hasta ese momento. Y luego, con su ficción literaria, a través de los cuentos, también acerca el centro de Panamá a una provincia que en ese momento era muy lejana, que se llama Bocas del Toro, y que había estado muy alejada del centro de Panamá y había tenido como un desarrollo, eso es como una tierra incógnita que se desarrolló sola bajo la influencia de las compañías bananeras. Entonces, los cuentos de José María Sánchez son extremadamente interesantes. Y yo, para venir para acá, me releí toda la obra completa. Yo nada más había leído una sección de los cuentos, no todos. Y cada vez que estamos en esto, las 3 conversaciones que hemos tenido, recuerdo uno que se llama Insomnio, que es muy corto, un formato muy corto, pero es muy interesante. Es un cuento que es del año 47, pero es un cuento absolutamente posmoderno, que tiene toda clase de elementos fantásticos y al mismo tiempo reales. Y eso me trae a lo que nosotros traemos en el libro nuestro, en Ultramarinos, cuentos ultramarinos, porque encuentros ultramarinos, salvo el mini cuento, aunque hay cuentos muy cortos, uno de Eddie que hay cuentos muy cortos, hay el formato más largo, que son los míos, hay el formato más corto y hay el formato intermedio, el más común, que se trabaja en Panamá. Hay toda clase de temáticas. Yo creo que como escritores tenemos 4 filosofías distintas de abordar la literatura y la vemos de forma distinta, desde la forma más utilitaria de denuncia hasta la forma más de introspección, de búsqueda del alma humana en el per se, y con un miedo además de que no se contamine con nada panfletario, porque entonces no es literatura. Entonces tenemos el péndulo lo tenemos completo.
Y yo no me había dado cuenta hasta anoche que volví a releer por conversaciones que hemos tenido entre nosotros también. Entonces, creo además que Panamá tiene una característica muy especial, distinta a otros países de América Latina, y es la cantidad de influencias que tenemos. La cantidad de influencias de culturas, de razas, de religiones. Aquí hay varios panameños. Y nuestros sistemas jurídicos lo han reflejado también. Yo acabo de editar un libro, que lo edité el viernes, yo viajé el sábado, y el viernes mandamos todos los archivos digitales a Colombia, así que lo parimos el viernes, como quien dice. Y es un libro sobre un pensador panameño que se llama Justo Rosemena, que fue el gran padre de las letras panameñas, pero se le conoce también como el padre de la nacionalidad, en el tiempo que fuimos departamento de la Gran Colombia. Y él tiene unos escritos no conocidos sobre el contrato del matrimonio. Entonces, Panamá fue siempre el liberal frente a una América Latina muy conservadora por el catolicismo, porque Panamá tuvo unas influencias de distintas religiones y de distintas personas desde que se construye el ferrocarril en la época del oro de la California, y luego llegan los franceses a tratar de construir el canal, luego llegan los estadounidenses y llegan gente de todas las razas. Eso nos hace tan distintos al resto de América Latina, pero tan distintos. Y lo que dice él es verdad. Europa vino a nosotros y de nosotros nos sale hacia afuera la creación artística, pero siempre estuvo ahí. Guatemalteco, que a su mamá la mata las fuerzas paramilitares y el papá escapa, logra tener un asilo político en el tiempo que los Estados Unidos recibió a los guatemaltecos cuando estaban las matanzas. En Chicago hay un área particular de Chicago que tiene una gran cantidad de inmigrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, y además tienen la característica de que se aglutinan alrededor de las iglesias neopentecostales. Entonces tienen unas variaciones en cuanto a culturales y están allí que son importantes. Entonces, este es un chico que termina trabajando de portero en una gran tienda de lujo en Chicago, y cuando huérfano de madre, con un papá que no logra aprender inglés, y él es como el traductor de su padre, es decir, él es el que negocia el poder vivir en Estados Unidos para él y su padre. Y cuando tiene 16 años, una profesora de la secundaria pública lo comienza a tutorear, pero en realidad termina teniendo sexo con él. Entonces él tiene esa impronta de no tener madre y una mujer mayor habiéndole ofrecido una especie de maternidad al mismo tiempo de ser amante, una situación confusa sexualmente hablando y espiritualmente hablando, más espiritual que sexual realmente. Entonces él en su vida profesional es experto en que esas señoras que vienen a la tienda de lujo a comprar tienen muy buena química con él. Y este es el párrafo final, porque le comienza a pasar una cosa con una de esas señoras, y este es el párrafo final del cuento. Y además él vive la dicotomía de que en la casa el papá vive en Guatemala como si no hubieran salido de Guatemala hace 25 años, pero fuera de la casa él solo quiere ser uno más, un estadounidense más, y no quiere ser, y todos esos símbolos que para el papá son tan importantes, la guerra, la muerte, no significan nada para él, porque él salió de Guatemala siendo un infante, ni siquiera recuerda a la madre, solo sabe que no la tiene. Entonces, ok. El día que Julián pasó a hacer una estadística en Chicago, llegó sin anunciarse. Casualmente ese día se había prometido redoblar sus esfuerzos para no tener que tomar el es el elevated train, el metro de Chicago, le dicen el. Se había prometido redoblar sus esfuerzos para no tener que tomar el de regreso al barrio cada noche. Se afeitó más prolijamente, llevaba su abrigo y sus guantes de forma impecable. Volvió a repasar mentalmente las frases y modales del manual de Sachs. Pensaba en los ojos azules de Mrs. Galvin cuando uno de los oficiales de seguridad del almacén le pidió que lo acompañara a la oficina.
Ahí lo esperaba la policía y un abogado del almacén. El cargo criminal que le imputaban era stalking, bajo el estatuto número 720 del Código Penal del Estado de Illinois. Le leyeron los cargos: cometer acecho acosante, porque en español no hay stalking como crimen, se llama acoso acechante, contra la señora Rose Galvin, residente de Lincoln Park, uno de los barrios más finos de Chicago, quien a causa de su conducta había temido por su seguridad y sufrido daño emocional. Julián escuchó en silencio al abogado que deslindaba toda responsabilidad penal o civil del almacén. El oficial de Saks le preguntó: Jules Gomes, porque él había aprendido a no decir Julián cuando le preguntaban el nombre, él contestaba Jules y no Julián. Cuando le preguntaban por el apellido, él no decía Gómez, decía Gomes. El oficial le preguntó: Jules Gomes, do you understand the charges as have been rated to you? Querían su renuncia voluntaria antes del arresto formal. Toda la violencia de los mundos del alma de Julián reverberó en un instante. Boy, amante, man, hijo, work, alma, money, sexo, class, amor, fuck, mujer, to be or not to be, mamá, black, serpiente, kisses, sopa caquic, french fries, mierda y más mierda, inside and out. No hay palabra exacta para stalker en español. Mi nombre no es Julián Gómez, es Julián Gómez. Además hay un tema también, porque el abuso sexual solemos pensarlo nada más con víctimas femeninas, pero imponer la sexualidad de un adulto sobre un joven no tiene ni género y no tiene transacción. Es la transacción de la sexualidad adulta sobre una persona joven o que no lo hace voluntariamente y cómo lo marca. Entonces, la vulnerabilidad. Entonces yo quería trabajar ese tema, pero desde un ambiente quizás, desde un lugar no tan común, sino desde acá. Y esa es mi lectura. Hacer un pequeño paréntesis y permitirme la libertad de escoger otro cuento, un texto de uno de mis libros, porque quiero resaltar la idea del tema de la influencia cultural que hemos tenido a lo largo de la historia. El texto que voy a leer corresponde a un cuento en el cual queda en evidencia un proceso histórico que se dio en 1850 en Panamá, y es la utilización de la mano de obra muy barata china para la construcción del ferrocarril que va de Panamá a Colón. Y explico un poquito esto para que se comprenda que mientras Estados Unidos estaba haciendo un gran ferrocarril de la costa este a la costa oeste, lleno de todo tipo de dificultades, por lo que era más fácil y más sensato paralelamente hacer un breve ferrocarril, una corta distancia de 88 kilómetros entre Panamá y Colón, a tener que hacer de 4.000 o 5.000 kilómetros en Estados Unidos, que eso toma mucho más tiempo. Entonces, los norteamericanos, antes que el canal, hicieron un ferrocarril, y para esa mano de obra contrataron a muchísimos chinos que estaban saliendo de un país en crisis. Y esta historia es de una pareja muy joven que sale de China. En realidad sale él embarcado a Panamá porque les han vendido la idea de mucho trabajo, etcétera. Toda la idea de progreso que siempre hay cuando hay uno de estos proyectos mundiales. Ren Li, que es su nombre, muere al igual que muchos chinos en Panamá porque les pagaban con opio, hasta tanto se generó una norma en Estados Unidos en esos años que prohibía el pago a los chinos con opio. Y estos tipos desesperados se mataron de diversas maneras. Se colgaban incluso con las mismas trenzas con que se hacían en su cabello. Otros se dejaban ahogar, se amarraban rocas y se dejaban ahogar en la bahía de Panamá. Ren Li fue uno de esos tantos que murió, y a falta de noticias, Mei Liang, que era el nombre de su esposa, decide la aventura de irse a Panamá a buscar a su Ren Li. Voy a leer entonces un texto, quizás la parte final. Y así lo hicieron.
En medio de las maderas, con sus inscripciones, por segunda vez encontró a su amado Renly. Lloró nuevamente. Sus largos cabellos fueron una cortina que la separó del anciano. Ella la dejó volcarse en tristezas, hasta cuando unos compungidos sollozos fueron callándose en el alma de May. Regresaron en silencio al barrio chino. Tiempo después se le conoció como May, la florista de Salsipuedes. Los turistas no dudaban ir a comprar rosas, geranios, calas, orquídeas y su predilecta, la flor del Espíritu Santo. Se decía que sus manos eran mágicas y que de los perfumes de sus flores emanaba la esencia del cariño. A pesar de la algarabía de los alrededores, el local de May irradiaba tranquilidad, quietud y un aire perfumado de misterios. Quienes compraron allí no olvidaron las fragancias exquisitas propias de un bosque encantado. Mei Lian honró con soledad su hermoso amor. No hubo hombre en los alrededores que no se asombrara de su belleza. Eligió vivir en un tributo al hombre que la amó. Ella siguió siendo hermosa y frágil como una copa de cristal. Su mirada era lejana como sus montañas nevadas y su piel siguió siendo una llovizna de melocotones en un caluroso rincón llamado Panamá.